Y ahí tiene la cabeza del pelotón que ya ha comenzado a romperse definitivamente. Ahí será donde de verdad se juegue la carrera, ahí será donde están los hombres importantes, los que luchan por los primeros puestos, no solo en la etapa, sino por su repercusión en la clasificación general. Se han iniciado 12 kilómetros que pueden definir la Vuelta a España en 1991. Vamos a ver cuánto tardan ya los hombres que ocupan las primeras posiciones en la general en lanzarse sus respectivos ataques. Ahí está Jesús Rodríguez con Udo Bols y con Piotr Ugrumov intentando enlazar a ese trío. Está Iñaki Gastón por detrás, ya el que se puede considerar el primer grupo del pelotón, aunque a partir de ahora yo creo que ya va a haber que dejar de utilizar ese término, porque todos y cada uno van a luchar con sus propias fuerzas para intentar sacar el mayor rendimiento a su esfuerzo. Ataca Lucho Herrera. Atención al jardinerito que se va, Cubino que ha partido rápidamente tras él. El corredor del equipo Amaya le tiene el Lale Cubino que ha salido tras el ataque de Lucho Herrera, y por detrás los hombres del Amaya que mantienen el control en las primeras posiciones. El pelotón ya reducido sigue partiendo a ritmo y Martín Farfán otra vez dispuesto para lanzar un nuevo ataque. Fede Chávez, Fabio Parra en las primeras posiciones. Ese es Arsenio González, a punto de ser alcanzado como avanzadilla de aquellos hombres que marchaban en las primeras posiciones. Y ahí tienen también Udo Bols que se queda bajo el impulso de Herrera, el que le aguanta bien la rueda, Lale Cubino. Moto 1, Carlos de Andrés. Se está quedando clavado Juan Tomás Martínez y la ventaja con respecto a Lucho Herrera y a lo de Nino Cubino es muy pequeña, ya tan solo unos 25 metros para el volcán de Baracaldo. Ahí le van a alcanzar, lo estamos viendo, también a ti, te estamos viendo detrás de Juan Tomás Martínez y Lucho Herrera y Lale Cubino. Ya decíamos que Cubino tenía hoy una misión fundamental, no solo para él, pues sus aspiraciones, aunque quizás cercenadas definitivamente de cara a la victoria final, todavía las conserva para conseguir un buen puesto, incluso conseguir una victoria en esta etapa. Pero en cualquier caso, el trabajo de Lale debe de basarse hoy fundamentalmente en la ayuda a Fabio Parra y a Fe, que ha aguantado el primer tirón importante de un corredor significativo que se ha dado ya en el ascenso a los Lagos de Covadonga. Este era Lucho Herrera, y el que salió tras él, Lale Cubino, mientras por delante Juan Tomás Martínez está intentando aguantar todo lo posible, cosa que no va a conseguir, pues el ritmo de los que vienen tras él es mucho más fuerte, mucho más continuado, y dentro de unos instantes van a darle alcance. Intentará Juan Tomás mantener la rueda de ellos y veremos lo que sucede. De momento la situación de la carrera se ha aclarado bastante en las primeras posiciones. Cubino que también pasa al relevo, el de Béjar, que tiene de compañía a Lucho Herrera, el que tampoco preocupa mucho demasiado para la clasificación final. Cubino está a más de 10 minutos y medio también, a 10:38, y Parra 9:52. Ahí tienen al pequeño Juan Tomás Martínez, 29 años, profesional desde el año 1985. Qué esfuerzo está realizando el vizcaíno, ganador de una etapa en la Vuelta a los Valles Mineros del 86. También Piotr Ugrumov, que ha saltado. Adelante Carlos de Andrés, que pedía paso. Lucho Herrera se va ahora en estos momentos, les intenta seguir Cubino, pero de momento le cuesta. Juan Tomás ya se ha quedado, Ugrumov haciendo un gran esfuerzo para conectar con la cabeza de carreras, y por detrás Farfán, que también ha tomado 2 metros de ventaja. Moto 2, Rafael Recio. Sí, justo, y hemos de indicar que todos los favoritos van juntos en ese grupo en el que está Pello, en el que está también Indurain, el líder, Marino Lejarreta, Fabio Parra, la rueda de uno es la que vale para todos, y en este caso Lale, Pello, Luis Cabezán. Son 13 los hombres que marchan en ese grupo. Por delante de ellos Oliverio Rincón, me parece que es el corredor que ha saltado, el corredor del equipo Kelme, que ha cogido unos metros de ventaja con respecto a sus compañeros, mientras la cabeza de carrera sigue siendo Lucho Herrera. Ahí le tienen. ¿Qué ascensión está realizando Lucho Herrera? Recuerda, al menos en estos primeros kilómetros, aquella que efectuó junto a Vicente Velda en el año 1987. Tras él Piotr Ugrumov, y por el momento en los kilómetros iniciales, aunque con distintos protagonistas, sí son hombres de las mismas nacionalidades los que ocupan las primeras posiciones. Un colombiano y un soviético. Carlos de Andrés. Farfán es el hombre que marcha con unos metros de ventaja sobre el grupo, del que está tirando en estos momentos Steven Rooks, y a su rueda también Marino Lejarreta. Así pues la situación de carrera: Herrera por delante, Cubino, Ugrumov, que ha superado ya a Juan Tomás Martínez, y Martín Farfán muy cerca ya también del corredor vizcaíno. Y muy cerca también del pelotón, que se le está echando encima. No es el Martín Farfán del año pasado, indudablemente este corredor,
porque le cuesta tremendamente mantener el ritmo, tremendamente atacar como él estaba acostumbrado a hacerlo. Ahí tienen Steven Rooks, tras el Marino Lejarreta. Son las primeras posiciones de este grupo en el que van todos los favoritos. Farfán, que ya se ha alcanzado, Indurain también metido entre los primeros del pelotón. Rooks, segundo en el Tour del 88 tras Pedro Delgado, el que en estos momentos marca el ritmo, con Miguel Indurain junto a él, con Marino Lejarreta, con Udo Bols, con Melchor Mauri, con Fede Chávez, con Fabio Parra, con Oliverio Rincón, con Jesús Rodríguez, con Pello Ruiz Cabestany. Los hombres que de momento identificamos en esas primeras posiciones de este pelotón. Marino y Melchor codo con codo, los dos hombres de la 11 junto a Miguel Indurain. Ahí está también Fede Chávez, delante de Pello, Fabio Parra. Iñaki Gastón igualmente, Oliverio Rincón. Y por el momento, al que no se ve aparecer ahí en ese grupo de cabeza, de entre los primeros clasificados en la general, es a Raúl Alcalá, el mexicano del PDM, al que no parece, sí, parece que está ahí a cola de ese grupo. Se nos pide paso desde las dos motos. Vamos primero con Carlos de Andrés. 15 segundos de ventaja para Lucho Herrera con respecto a Laudelino Cubino, del que está muy cerca también ya Ugrumov, y 45 sobre la cabeza del grupo. Aún sigue por delante de todas maneras Juan Tomás Martínez. Y ahora vámonos ya con Rafael Recio. Pues indicar que Raúl Alcalá acaba de llegar a los están los favoritos, junto a él también Ivanov y Alcalá, por tanto, los dos últimos que han entrado, cuando Lucho Herrera ha pasado ya por la pancarta de 10 kilómetros para el final. 10 kilómetros auténticos de dureza, aunque tienen unos pequeños descansos, como todos los aficionados saben, en esta ascensión. Ahí están Cubino y Ugrumov, el soviético y el de Béjar, pasando a 23 segundos de Lucho Herrera por la pancarta de 10 kilómetros para el final. Mantenemos ahí el paso de todos los corredores, por lo menos de todos los corredores que ocupan las primeras posiciones. El pelotón encabezado ahora por Jesús Rodríguez, el corredor del Mavisa. Ahí pasa Juan Tomás Martínez a 39 segundos por la pancarta de 10 kilómetros para el final. Un momento, Rafael Recio, que estamos asistiendo al paso por esa pancarta de 10 kilómetros de este pelotón en el que están ahora sí todos los favoritos. 56 segundos ya la ventaja de Lucho Herrera con respecto al pelotón de favoritos. Adelante, Rafael Recio, Moto 2. Es imposible entender con precisión lo que dice Rafael Recio, aunque sí nos he comentado la incorporación a este grupo de Marco Giovanetti, el ganador de la Vuelta a España del año pasado. Ahí ven la cabeza con Melchor Mauri, Martín Farfán, Marino Lejarreta, Jesús Rodríguez, Gerardo Moncada, Miguel Indurain. En las primeras posiciones de este pelotón, Fede Chávez, Iñaki Gastón, Pello Ruiz Cabestany, los hombres que vemos en estos primeros lugares. Ahí están 8 de los 10 primeros clasificados en la general. Tan solo faltan de esos hombres Anselmo Fuerte y Eduardo Chozas, que se han quedado más retrasados. Sin duda, yo creo que en una labor estratégica, aparte de que vayan más o menos bien, y es la de dejar que Mauri vaya por delante, ellos ir mucho más descansados haciendo la ascensión, para cuando luego a Mauri le falten las fuerzas poder subirlo. En cualquier caso, si llevan a Mauri así a este ritmo, le están haciendo un buen favor. Si no le atacan los corredores que con él luchan por la victoria final, el corredor catalán tendrá muchas más facilidades para mantener su primer puesto en la clasificación al término de esta etapa. Ahí vemos los corredores que se van quedando descolgados por detrás de ese grupo, que apenas 15 corredores componen ya, y ahí tienen el perfil de la ascensión a los lagos de Covadonga, lagos de Nol y de la Arcina, 1134 metros con desniveles de hasta el 14%, una longitud de 14 kilómetros 200 metros con 975 metros de desnivel. Ahí ataca Iván Ivanov, Martín Farfán, que parte tras él. Recuerden, algo similar sucedió en la etapa de Cerler. Gerardo Moncada, el colombiano del Real Postobón, me da la impresión que es el que marcha en la primera posición del grupo, por delante de Fede Chávez y de Marino Lejarreta. Esta vez, al contrario de lo que ocurriera en Cerler, Iván Ivanov va a encontrar la ayuda de su compañero de equipo y compatriota Piotr Ugrumov. Si por fin consigue salir del grupo, algo que parece muy difícil, merced al trabajo de Gerardo Moncada y de Federico Chávez. Vamos a intentar establecer, y de hecho así lo vamos a hacer, la situación de la carrera en estos momentos. Por delante,
el corredor Lucho Herrera, el hombre que marcha en la primera posición. Ahí le tienen, aproximadamente a unos 8 kilómetros y medio de la conclusión de la etapa. 9 kilómetros exactamente, nos dice Carlos D'André. 9 kilómetros exactamente de la conclusión de la etapa. Lucho Herrera en la primera posición. Tras él figuran 2 corredores, Ugrumov y Cubino. Los veremos dentro de unos instantes, mientras seguimos manteniendo la imagen del hombre que marcha en la primera posición, del jardinerito que vuelve a sus viejos tiempos. Y Rux otra vez al paso por la pancarta de 9 kilómetros, que ha cogido la primera posición del pelotón por delante de Farfán y de Chávez. Mauri, Lejarreta, Ivanov, Indurain, Parra, Cabestany son los hombres que ocupan las primeras posiciones de este pelotón. Ahí está el holandés Stephen Rux, tras el Marino Lejarreta. Un Stephen Rux que por primera vez, yo creo, desde que se inició esta vuelta, ocupa las posiciones de cabeza, recordando un poco a aquel Stephen Rux de sus buenos tiempos en el Tour de Francia. Ahí está la situación de la carrera. En el recuadro superior derecho tienen a Lucho Herrera, en el superior izquierdo a sus 2 perseguidores, Laudelino Cubino y Piotr Ugrumov. La última referencia era de 23 segundos, y en los 2 de abajo el grupo con todos los mejores, cuya última referencia respecto a Lucho Herrera era de 56 segundos. Ha lanzado su ataque desde muy lejos Lucho Herrera. Vamos a ver si el colombiano, el jardinerito, tiene fuerzas suficientes para mantenerlo a lo largo de prácticamente todos los 12 kilómetros de subida. Recuerden que junto a Marino Lejarreta es el único que ya ha conseguido vencer aquí en los lagos de Covadonga, y por lo tanto el único que podría poner 2 veces en su palmarés la victoria en esta etapa de la Vuelta a España. Adelante, Carlos D'Andrés, para anunciar el ataque de Farfán. Así es, así es. Nos hemos quedado con la cabeza del grupo. Yo creo que es más importante estar aquí, mucho más teniendo en cuenta los problemas de Rafa Reci. Hemos dejado a Lucho Herrera y a los hombres que van por delante, y de nuevo Martín Farfán, que esta vez sí que ha podido coger unos cuantos metros de ventaja y que está muy cerca ya de alcanzar a un Fantomas Martínez, que está resistiendo más de lo que en principio parecía que podría aguantar. En cualquier caso, su perseverancia es digna de todo elogio. El pequeño corredor colombiano del equipo Kelme lo está intentando reiteradamente a lo largo de todos los kilómetros de la extensión de los lagos de Covadonga, como ya lo intentó y lo consiguió también en la extensión al Mirador del Cito, aunque luego en el descenso fue alcanzado al paso por Arriondas, pero luego nuevamente lo ha intentado, y ahora parece que ha abierto hueco. Parece que ha abierto un hueco un poco superior al que en ocasiones anteriores había conseguido. Mira hacia atrás y continúa con su fuerte pedalero. En cualquier caso, repito, no es el Martín Farfán de 1990 ni el del 89 que se dio a conocer en el mundo del ciclismo. Los hombres del Clash Cajas Tour en las primeras posiciones: Fede Xavi, Pello Ruiz Cabestany, por delante de Marino Lejarreta, Gerardo Moncada, Stephen Rux, Melchor Mauri, Miguel Indurain, Fabio Parra, hombres que se incorporan también por la parte trasera del pelotón. Ahí va también Jesús Rodríguez, el corredor del equipo Mavisa, y Martín Farfán en pos de Juan Tomás Martínez. Recuerden que el corredor del Lotus, el Volcán de Baracaldo, todavía continuaba por delante después de su ataque inicial, antes de comenzar el ascenso a los lagos de Covadonga. Juan Tomás Martínez, que está aguantando a su ritmo como puede, sin cebarse en las ruedas de los hombres que le van pasando. Primero fue Herrera, después Cubino y Ugrumov, y ahora va a ser Martín Farfán. 2 hombres de aproximada estatura, los que en estos momentos vemos, dorsales 57 y 144, Juan Tomás Martínez y Martín Farfán. El de Baracaldo, que no se ceba con la rueda de ninguno de los que le van pasando y que sigue a su ritmo, a un buen ritmo, como corresponde por otra parte a uno de los buenos escaladores que hay en el ciclismo español. En el pelotón que se producen nuevos cortes, nuevos corredores que se van quedando descolgados, y solamente ya aproximadamente 12 unidades completan ese grupo, por llamarlo de alguna forma, principal. No hay permiso todavía para los coches para adelantar a los corredores. Los nerviosismos de los directores deportivos comenzarán a surgir de un momento a otro. Cabeza de carrera con Raúl Meza, el director del Real Club Postobón, junto a Lucho Herrera. 1 minuto aproximado de ventaja tiene con respecto al pelotón que veíamos. En el medio, Ugrumov, Cubino, Juan Tomás Martínez y Martín Farfán. Y más atrás ya ese grupo con los mejores,
De momento ahí tienen a Martín Farfán, que ya ha superado a un Juan Tomás Martínez que está totalmente clavado. Se va estirando también el grupo de los mejores. Estamos entrando en uno de esos tramos duros con porcentajes en torno al 13% de desnivel. Aguanta muy bien Marino Lejarreta siguiendo la rueda de Iñaki Gastón y de Fede Chávez. Tras Marino Lejarreta vemos también a Miguel Indurain, a Fabio Parra, Melchor Mauri, que también aguanta. Por el momento al menos las cosas están funcionando a la perfección para el líder, puesto que ninguno de los corredores importantes en la clasificación marcha por delante de ese grupo que ya está rebasando a Juan Tomás Martínez. Adelante, Rafael Recio. Acaba de quedar el corredor mexicano Raúl Alcalá de mini pelotón por 13 corredores. Gracias, y ahí está Martín Farfán, que va a ser alcanzado una vez más por el grupo en que Fede Chávez e Iñaki Gastón están poniendo el ritmo. No está Martín Farfán en un buen momento, y lo único que hay que elogiar de él es el pundonor y las ganas que le ha puesto en esta etapa. Atención, que se va a producir corte con Fede Chávez, Marino Lejarreta y Miguel Indurain en las 3 primeras posiciones. Son los 3 hombres que de momento han producido un pequeño corte con respecto al grupo que componían 13 corredores. Oliverio Rincón parece que intenta reaccionar por la parte trasera en la cabeza de los que se han quedado cortados, lo mismo que Fabio Parra, cuyo maillot de malla ya vemos aparecer en las primeras posiciones de ese pelotón. Lejarreta al ataque. Atención al de Berriz en su 34º cumpleaños. Está jugándose la posibilidad de vestirse de amarillo en la Vuelta Ciclista a España. Buen ritmo está imponiendo Marino Lejarreta con Fede Chávez y Miguel Indurain, que aguantan su rueda, con Oliverio Rincón, que intenta recuperar el terreno perdido. Ahí vemos la situación, y por detrás Rux y Parra, que son los hombres que a continuación, pelotón completamente desgajado. Melchor Mauri sufriendo junto a Martín Farfán, son los 2 últimos corredores que estamos viendo, y el catalán, el líder de la clasificación general, que todavía intenta con todas las ganas y con todas las fuerzas de que es capaz mantener la rueda de un Parra que no marcha cómodo, de un Gastón que se está quedando y de un Rux que parece marchar en estos instantes mejor de lo que preveíamos de él. Atención, que Parra parece no marchar bien, es un hombre acostumbrado a sufrir, nunca da nada por perdido y se morirá, perdonen la expresión, encima de la bicicleta antes de arrojar la toalla. Mientras tanto, Lejarreta, Chávez, Indurain a punto de ser alcanzados por Oliverio Rincón, el corredor del Kelme, que ha reaccionado inmediatamente, y en cabeza de carrera a 7 kilómetros de la cima, Lucho Herrera. El colombiano, que mantiene todavía una cómoda ventaja sobre sus perseguidores Ugrumov y Laudelino Cubino. Por detrás el ataque planteado por parte de los hombres que van clasificados en segunda, tercera y cuarta posición. Marino Lejarreta, Miguel Indurain, Federico Chávez. A ellos se les ha unido Oliverio Rincón. Vamos a ver también de lo que es capaz Melchor Mauri, que se ha quedado cuando todavía le quedan aproximadamente 8 kilómetros de ascensión. Vamos a ver si el catalán, que hasta ahora ha sido líder casi desde el primer día de la vuelta, puede encontrar alguna rueda amiga por parte de Chozas y de Anselmo Fuerte, o definitivamente Manolo Sainz decide abandonar a su suerte a Melchor Mauri y jugárselo todo a la carta de Marino Lejarreta, que por el momento es el que marca el ritmo a Indurain y a Chávez. 33 segundos es la ventaja que tiene en la clasificación general Marino Lejarreta sobre Federico Chávez, y 50 segundos la que mantiene sobre Miguel Indurain. Rux, Mauri y Parra son los 3 hombres que estamos viendo ahora. Muchas dificultades para el corredor colombiano del equipo de Javier Mínguez, que casi tiene trabajo para seguir la rueda de Melchor Mauri. Cuidado para el corredor de la 11, cuidado para el líder de la clasificación general, que aunque está corriendo inteligentemente, sin salir a los cortes que se producen, manteniendo su ritmo de ascensión, puede sufrir un hundimiento importante en los últimos kilómetros. Los lagos de Covadonga no perdonan, y hoy Melchor Mauri podrá convertirse en una auténtica figura del ciclismo español, o sufrir aquel varapalo que en el 83 en Serranillos también sufrió a manos de Inol Julián Goroz. Lejarreta, Indurain, Rincón y Chávez, los 4 hombres que persiguen a los que marchan por delante. Recuerden que cabeza de carrera sigue siendo Lucho Herrera, que tras él aproximadamente a medio minuto transitan Cubino y Ogrumov, y que aproximadamente 1 minuto forman ese grupo de 4 corredores: Chávez, Lejarreta, Indurain y Rincón. Qué sensacional la ascensión está realizando Lucho Herrera. Recuerden que saltó del grupo casi nada más iniciarse la subida a los lagos de Covadonga, que ha puesto tierra de por medio, y que por el momento nadie es capaz de alcanzar al jardinerito Herrera, un hombre profesional desde 1984, que ya conoce la victoria
en los Lagos de Covadonga, la alcanzó en el año 1987 y que el año pasado ganó 2 etapas en el Giro de Italia. Carlos de Andrés. Rux está recuperando terreno y lleva tan solo unos 15 metros de desventaja con respecto al grupo de Indurain, y Melchor Mauri, que de momento está aguantando como puede la rueda de Stephen Rux junto con Fabio Parra. Pues vamos a ver si Melchor Mauri es capaz de seguir la rueda de Rux y también la de Parra. Primera posición para Lucho Herrera, aproximadamente a medio minuto marchan Cubino y Ugrumov, y más atrás el grupo con Echave, Lejarreta, Indurain y Oliverio Rincón. Estos corredores que ven pertenecen a un grupo más retrasado, con Rux, Melchor Mauri haciendo un gran esfuerzo para intentar alcanzar al holandés del Buckler junto a Fabio Parra. Ahí tienen la ventaja que llevan en estos momentos Lejarreta, Indurain, Echave y Rincón. A Melchor Mauri es desde luego muy poca. Adelante, Rafa. Indicar lo que comentaba antes Carlos de Andrés, es muy significativo que Stephen Rux, lo estamos siguiendo, esté continuamente mirando hacia atrás a ver si llega o no llega Melchor Mauri. Es un dato significativo. En la moto 1, Carlos de Andrés. 45 segundos de ventaja de Lucho Herrera sobre Cubino, aproximadamente, aprovechando alguna de las zonas de paella que encontramos en el recorrido, y minuto 15 segundos sobre el grupo de Miguel Indurain. Ahí tienen, por tanto, la sección de carrera. Vemos a Lucho Herrera, tras él Cubino y Ugrumov a 45 segundos. Marchan estos dos corredores tras ellos. Ahí figuran antes de estos corredores otros cuatro, Indurain, Lejarreta, Echave y Rincón, a 1 minuto y 15 segundos. Y aproximadamente a 1 minuto y medio estos 3 corredores que estamos viendo ahora, Mauri, Rux y Parra. Es la situación de carrera cuando se llega ahora a una zona de llano. Ahí van a poder recuperar mínimamente las fuerzas los corredores después de este primer tramo de gran dureza que han afrontado. Ahí estamos viendo el grupo de Indurain, de Lejarreta, de Federico Echave y de Oliverio Rincón. Nadie se decide a lanzar un nuevo ataque ahí en ese grupo. Todavía, recuérdenlo, la situación está favoreciendo a los hombres que dirige Manolo Sainz, a los hombres de la 11, que no se están viendo atacados con decisión, pero todavía quedan aproximadamente 6 kilómetros de subida y aquí todavía puede pasar cualquier cosa. Además, recuerden que la clasificación general en realidad se está jugando desde este grupo de 4 hacia atrás, ya que los 3 hombres que marchan por delante, tanto el que marcha en primera posición, Herrera, como Cubino y Ugrumov, están muy lejos de ellos en los primeros puestos de la clasificación general. Carlos de Andrés, adelante. 6 segundos tan solo se ha perdido Melchor Mauri sobre el grupo de Marino, de Indurain, de Echave y de Oliverio Rincón, y además el corredor catalán está tomando la iniciativa y está tirando de Parra y de Rux. Ahí vemos a Lucho Herrera siempre cabeza de carrera. Aproximadamente le deben de quedar unos 5 kilómetros y medio para la conclusión de la etapa, y ahí tienen a un sensacional Melchor Mauri que está subiendo a Parra y a Rux. Atención a Mauri, que hoy podemos ver la coronación de un gran ciclista. Podemos salir aquí de los Lagos de Covadonga en una de las más bonitas etapas de la Vuelta Ciclista a España, con la convicción de que un corredor como Melchor Mauri es una gran figura para el futuro del ciclismo español. Herrera a 5 kilómetros de la llegada. Cronómetro en marcha, al paso bajo la pancarta de los 5 kilómetros para la línea de meta. Qué gran actuación, hay que insistir una vez más, está realizando un Lucho Herrera, que yo creo que, salvo un hundimiento espectacular en esta última fase de la subida, va a conseguir aquí su segunda victoria en los Lagos de Covadonga. Carlos de Andrés. 25 metros tan solo para Cubino y Ugrumov sobre el grupo de Echave y el grupo de Melchor Mauri, que ha perdido de nuevo un poco de distancia al aumentar de nuevo el porcentaje de la subida. Ahí estamos viendo el ascenso, veremos el paso de Cubino y Ugrumov por esa pancarta de 5 kilómetros para el final. Recuerden que la última referencia tomada a 7 kilómetros era de 45 segundos y parece que Herrera está pudiendo con la colaboración de Ugrumov y de Cubino. La verdad es que en el terreno de ascenso no vale para mucho esta colaboración. Esperamos ver el paso bajo esa pancarta de estos dos corredores, que debe estar próximos ya a llegar, a no ser que la hayan pasado ya, pero en cualquier caso ahí está. 1 minuto y 10 segundos, por lo tanto en 2 kilómetros ha sacado 25 segundos Herrera a estos dos corredores, a Ugrumov y a Laudelino Cubino. A 1.17 ha pasado el grupo con Lejarreta, Indurain, Echave y Rincón. Ahí entrevemos entre las motos y los coches el grupo
del Junco de Berris, también de Miguel Indurain, de Oliverio Rincón, de Fede Chávez. Están a punto ya de dar caza a Laudelino Cubino y a Piotr Ugrumov. Atención, porque se van a juntar probablemente también Rux, Parra y Mauri. Adelante, Rafa. Sí, Parra es el que está llevando el ritmo de este mini pelotón. Está llevando ahora a Mauri y a Rux. Hay aproximadamente 40 metros de desventaja con respecto al grupo donde está Marino Lejarreta y Miguel Indurain. Hemos entendido 40 metros de desventaja de Mauri, Rux y Parra con respecto a estos 6 corredores que ahora son Cubino, Ugrumov, Indurain, Lejarreta, Xavi y Rincón, que transitan a 1 minuto y 17 segundos de Lucho Herrera. Observen qué gran cantidad de público se ha dado cita aquí en Los Lagos para vivir una de las más bellas y emotivas jornadas que nos van a deparar las etapas de la Vuelta a España. A menos ya de 5 kilómetros para el final, Melchor Mauri tiene la Vuelta a España en su mano. Si pasa hoy Melchor Mauri, no solo por el hecho de haber pasado en la etapa que más dificultades ofrecía previamente para sus condiciones, sino por la inyección de moral que debe de significar en él el hecho de haber estado con los mejores en esta jornada. Ahí estamos viendo aproximadamente unos 20 segundos, debe de ser la diferencia del grupo de Cubino, Ugrumov, Indurain, Lejarreta, Xavi y Rincón con respecto a Mauri, Parra y Steven Rux. Ahí los tienen a los tres, y Mauri tirando de Parra y de Rux. 15 segundos la desventaja que lleva Melchor Mauri con respecto al grupo de Lejarreta, Chávez, Indurain y Rincón. Esto por el momento marcha sobre ruedas para el catalán de 25 años que dirige Manolo Sainz, sobre ruedas que tienen que dar pedales. Qué gran esfuerzo están realizando los corredores en esta ascensión a los Lagos de Covadonga. Ahora precisamente el grupo de Lejarreta entra en una nueva zona de descenso. Se va a permitir ahí un pequeño descansito. Recuerden que todavía por delante marcha un Lucho Herrera que está haciendo una ascensión realmente sensacional y que lleva 1 minuto y 12 segundos de ventaja a ese grupo cuando faltan tan solo 4 kilómetros para la llegada para estos hombres. Ahí está Cubino tiene problemas o está esperando a Parra. Atención, que yo creo que Cubino efectivamente se ha quedado a esperar a Parra, recibiendo órdenes de Javier Mínguez para intentar colaborar con él, con Mauri y con Rux para que se incorporen a este grupo. Sigue apostando fuerte Javier Mínguez por Fabio Parra, que es su única baza ya posible en esta Vuelta Ciclista a España. Volvemos a ver la situación de la carrera. Encabeza Lucho Herrera, ahí le tienen en la parte superior derecha de sus monitores. A continuación, tras él, ese grupo a 1 minuto y 10 segundos en los dos rectángulos de la parte inferior, formado por Cubino, Ugrumov, Indurain, Lejarreta, Xavi y Rincón. Y aproximadamente unos 15 segundos después, el grupo que vemos en la parte superior izquierda, formado por Mauri, por Parra y por Rux, con un Cubino en situación intermedia que se ha quedado esperando la incorporación de Fabio Parra. Encabeza siempre Lucho Herrera y repetimos otra vez más la situación de la etapa. Ahí está el jardinerito con una ventaja en torno al minuto 10 sobre el grupo de Lejarreta, Echade, Indurain, Ugrumov y Oliverio Rincón, que llevan aproximadamente, según la última referencia que hemos podido tomar, esos 15 segundos de adelanto al grupo de Mauri, que ya ha alcanzado a Laudelino Cubino. Vamos a ver ahora cuál es el trabajo que realiza el bejarano en favor de un Fabio Parra que parece incluso tener problemas para seguir el ritmo que están marcando Stephen Rux y Melchor Mauri. El ritmo de su compañero, que naturalmente mira hacia atrás y se va a tener que parar para esperar a Fabio Parra. Ha dejado que pase Stephen Rux a la primera posición con Melchor Mauri a su rueda. Atención, que hay demarrajes, Marino Lejarreta. Atención a Marino Lejarreta, que ha atacado a 3,5 kilómetros de la cima en la cabeza de este grupo, del grupo de los importantes. Aunque por delante marcha Lucho Herrera, ha respondido inmediatamente Federico Echave. Tras él ha saltado también el soviético Ugrumov, igualmente Miguel Indurain, que intenta recuperar, y Oliverio Rincón, que cierra el grupo. Y Lejarreta casi sin sitio por donde pasar, con un montón de público normalmente, además, que apoyan al Junco de Berriz, intentando transmitirle fuerzas para estos 3 kilómetros de ascensión que le quedan ahora a Lucho Herrera. Algo más, naturalmente, 3,5 largos para estos hombres. Lejarreta ha hecho un mini hueco. Indurain, Echave y Ugrumov, que son los que intentan seguirles. Atención a Marino Lejarreta, el corredor de Berriz, en su 34 cumpleaños, está jugando sus bazas para ganar la Vuelta a España. Por detrás su compañero Melchor Mauri, que se está defendiendo extraordinariamente bien, y los corredores de la 11 que están rindiendo a la perfección otra vez en la jornada que más exigencias les está creando, en la jornada en la que definitivamente se están jugando todas las bazas de esta Vuelta a España del 91. Son precisamente
los dos hombres que están participando en la Vuelta a España, que ya conocen el triunfo en los lagos de Covadonga, Lucho Herrera y Marino Lejarreta, los que ocupan las primeras posiciones, cuando vemos como Indurain, Echave y Ugrumov, porque Oliverio Rincón se ha quedado, alcanzan de nuevo a Marino. La verdad es que Indurain, sin dejar de marcar 3 kilómetros para ellos. La verdad es que Indurain, sin dejar de marcar, son 50 y tantos segundos aproximadamente los que ahora tiene de ventaja Herrera sobre ellos. Decía yo que Indurain, sin cebarse en rueda del hombre que atacó a Marino Lejarreta, siguió marcando su ritmo y alcanzó rápidamente al corredor de Berriz. Indurain, que está haciendo un magnífico ascenso también y que creo que hoy está recobrando muchas de sus opciones de cara a la victoria final. Los 53 kilómetros de lucha individual contra el crono que el viernes tendrán lugar en Valladolid favorecen fundamentalmente ante todos a Miguel Indurain y también naturalmente a Melchor Mauri. Por lo tanto, Indurain, Lejarreta, Echave y Ugrumov, con Oliverio Rincón que se ha quedado y con un Laudelino Cubino que ha bajado al grupo de atrás para ayudar a su compañero Fabio Parra en ese grupito que forma con Steven Rux y con Melchor Mauri. Curiosamente veíamos antes, nos pide paso Rafael Recio. Sí, para indicar que la ventaja de Marino Lejarreta sobre su compañero del equipo Melchor Mauri es en estos momentos de 32 segundos. Se ha ampliado al doble la ventaja de Lejarreta sobre Mauri. Ha entrado también Oliverio Rincón en el grupo del Junco de Berriz. De nuevo repasamos la situación de carrera con Lucho Herrera en el recuadro superior derecho de sus pantallas, a punto de llegar ya de cubrir los 2 últimos kilómetros de carrera. La segunda posición en el orden de carrera corresponde a los 2 recuadros inferiores, con un grupo con Lejarreta, Echave, Indurain, Ugrumov y Rincón, aproximadamente con 1 minuto de desventaja sobre Herrera, y a 1:35 aproximadamente el grupo de Cubino, Mauri, Parra y Rux, que tienen en la parte superior izquierda de sus pantallas, con Lucho Herrera ya en el último kilómetro. 1 kilómetro para Lucho Herrera, activamente para el final. Ahí tienen ese bonito paraje en las montañas de los lagos de Covadonga y afortunadamente hemos podido verlo. Afortunadamente hay que agradecer el poder haber observado el final de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que no va a suponer enormes diferencias entre los mejores de la clasificación general, pero nos está permitiendo observar un ambicioso Marino Lejarreta y un fenomenal Melchor Mauri defendiéndose como puede de los ataques que le han ido propiciando sus rivales. Un Melchor Mauri que yo creo sale consagrado hoy como una de las futuras promesas del ciclismo español y con un hombre con serias opciones para adjudicarse la victoria final en esta vuelta. 2 kilómetros también para los hombres que persiguen a Lucho Herrera. Ahí está la pancarta para Rincón, Ugrumov, Indurain, Lejarreta y Echave. Rafael Recio, adelante. Moto 2. Adelante, Rafael Recio. Sí, indicar que justo cuando se llega al lago, no, la desventaja es de 24 segundos solamente. Era terreno de descenso por el que bajaban Mauri y sus compañeros en el grupo y han recuperado algún segundo. A 1 kilómetro también el grupo de Lejarreta, Indurain, Echave, Rincón y Ugrumov. Con 1:07 de desventaja sobre Lucho Herrera, que va a conseguir su segunda victoria aquí en los lagos. Va a ser el primer corredor en la historia del ciclismo que consiga repetir victoria en esta etapa ya histórica en la Vuelta Ciclista a España. Ganó en el 87, el año que consiguió su victoria en la Vuelta Ciclista a España, la única gran victoria por etapas del corredor colombiano en una prueba europea, además de las vueltas a Colombia, etcétera, etcétera, que haya ganado en su tierra. En Europa solo consiguió la victoria en la Vuelta a España y hoy ratifica su condición de escalador, renacido de sus cenizas prácticamente, con su segunda victoria en los lagos de Covadonga. Ahí está Lucho Herrera cubriendo los últimos kilómetros, a punto ya de llegar a la línea de meta. Tendremos el crono en marcha para observar el paso del corredor y del resto de los que le persiguen. Esta pancarta es por efectos publicitarios, colocada unos metros antes de la línea de llegada, y será cuando pase bajo la pancarta de meta cuando concluyan los 186 kilómetros 600 metros de esta etapa reina de la Vuelta Ciclista a España 1991. Lucho Herrera ya en los últimos metros de ascensión. Adelante, Rafa, rápidamente. Sí, indicar que se ha quedado de ese grupo, se ha quedado, perdón, creí que era Fabio Parra, pero no, es la Lecubino del grupo de 3. Atención a la llegada de Herrera. Lucho Herrera, vencedor de la etapa, el crono en marcha, y tenemos diferencias con el resto de los corredores que vayan llegando. La victoria del mejor escalador en términos generales de los últimos tiempos en esta, por segunda vez, encima de los lagos de Covadonga. Ahí viene el grupo de Indurain, Lejarreta, Echave, Rincón y Ugrumov, que va a llegar a la línea de meta dentro de unos instantes. No va a haber ataques posiblemente. Indurain va a coronar en la segunda posición. Indurain es el interesado ahora en apretar el ritmo para sacarle tiempo a Mauri. Lejarreta, después de su intento, lógicamente no va a pasar al trapo.
no va a dar relevos, no va a marcar el ritmo, a pesar de que intenta atacar Marino en los últimos metros para conseguir algunos segundos sobre Miguel Indurain, sobre Ugrumov, sobre Rincón y sobre Chávez, que son los hombres que le acompañan. Lejarreta va a ser segundo en la cima de los lagos de Covadonga. Atención, porque parece que el aire de Ugrumov va a impedir que Marino cumpla la segunda posición. 57 segundos para Ugrumov, 59 para Lejarreta, Chávez, Indurain, y a 1 minuto y 3 segundos Rincón. A 1 minuto y 3 segundos Rincón, sigue el crono en marcha. Asistimos a la llegada de Mauri, que va a seguir vistiéndose de amarillo después de la etapa de hoy. Recuerden que a 59 segundos ha llegado el grupo de Lejarreta, Indurain, etcétera. Ahí vienen Mauri y Rux, con Cubino y Parra quedados. A 1 minuto y 28 segundos Mauri y Rux. A 1 minuto y 32 segundos Parra. A 1 minuto y 32 segundos Fabio Parra, al que yo he visto con muchas más dificultades de las que yo creo que él y sobre todo su director, que ayer confiaba ciegamente en sus posibilidades, esperábamos, ¿no? Así es, afortunadamente no me encontré bien, estoy afectado algo de los bronquios. La verdad es que para mí pues era un poco difícil respirar, ¿no? De todas maneras hemos cumplido con un objetivo que era ganar una etapa y pues estar dentro de la élite del nivel, ¿no? Del ciclismo europeo y ciclismo internacional y del ciclismo español, que en esta época pues atraviesa por un gran momento. En cualquier caso, Fabio, el podium en Madrid cuando finalice la vuelta sigue estando al alcance de tu mano. Serás algo por lo que sigues luchando, ¿no? Exactamente, yo creo que es algo para mí pues como un objetivo, ¿no? Aunque hoy no se pudo lograr hacer algo especial, de esta manera yo creo que quedan todavía varios días donde se puede pues marcar algunas diferencias y también pues, mejorar algo de la clasificación general. Gracias, Fabio. Marino Lejarreta, cuerpo a tierra. Vamos a seguir con Lucho Herrera. Hoy sí ha conseguido la victoria de etapa que el otro día se le negó en la cronoescalada de Valdezcaray, cuando hablábamos con él, y que al final fue su compatriota Fabio Parra el que le superó. Hoy Lucho sí ha conseguido hacer, y es el único hombre que ha conseguido vencer 2 veces aquí en los lagos de Covadonga. Supongo que satisfechísimo de haber vuelto a demostrar que retornas a ser el mejor escalador de la historia moderna del ciclismo, ¿no? Bueno, sí, estoy muy contento de haber ganado otra vez aquí en Lagos. Ya lo había hecho en el 87, donde logré ganar la vuelta, y tal vez pienso que va a ser mi último año y quiero salir bien y terminar bien. Y yo creo que ya no me queda sino ganar la montaña en esta vuelta, y la general pues poco lo voy a luchar, y yo creo que estoy atravesando un buen año. ¿No temiste en algún momento que tu ataque fuera demasiado prematuro, que pagaras en los 12 kilómetros de ascensión ese demarraje casi nada más iniciar la escalada? No, estuve probando primero en el primer puerto y vi que la gente iba por mí, entonces decidí esperar y atacar en el último puerto. Yo creo que era justo atacar en el momento preciso, porque todos los ciclistas que están peleando la vuelta se miraron entre sí, y cuando yo partí pues no, se esperaron un poco y se fijaron más entre ellos que la misma etapa del día. Lo que pasó por detrás, ¿te ha sorprendido algo? ¿Te ha sorprendido cómo Mauri ha aguantado, cómo entre los demás casi no consiguieron diferencias entre ellos, incluso cómo flaqueó tu compañero Fabio Parra? Bueno, sí, yo creo que yo dije a Melchor hoy que tenía que ir muy bien, y yo creo que ese es el aspirante número 1 para mí para ganar esta vuelta a España. Yo creo que lo veo muy bien, y lo que ha hecho hoy ha sido una gran demostración. Las etapas que vienen, yo creo que toda la gente, todos los compañeros, todos los ciclistas estamos ya justos y ya vamos a terminar, creo que así. Gracias, Lucho. Vamos a entregarte, como hacemos con el ganador de cada etapa. Ahí estamos viendo ahora las imágenes del instante en que Lucho Herrera pegó el tirón y arrancó sobrepasando a Juan Tomás Martínez, que era el hombre que en aquellos instantes marchaba por delante. Ahí comenzó el inicio de esta aventura que ha convertido a Lucho Herrera en el vencedor de esta etapa. Te decía, Lucho, que ahí está el primer recuerdo que llevas de Televisión Española después de tus muchas participaciones en la Vuelta a España. Espero que no sea el último. Bueno, de todos modos les estoy muy agradecido por este trofeo que me ha brindado el día de hoy. Gracias. Gracias, Lucho.